Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera, y en esta ocasión abordaremos nuestra cuarta y última cápsula informativa, específicamente tocando al tema la jurisprudencia como norma ordenadora. Y cuando hablamos en este sentido, es importante adentrarnos al tema específicamente partiendo de la jurisprudencia. Al hablar de la jurisprudencia, esta proviene del latín jurisprudentia, que está compuesta por los vocablos juris, que significa derecho, y prudencia, que hace referencia al conocimiento o a la ciencia. Por tanto, al nosotros entender a la jurisprudencia, vamos a identificarla como aquella que hace referencia al conjunto de tesis que constituyen el valioso material de orientación, pero también de enseñanza y que señalan a los jueces la solución de la multiplicidad de cuestiones jurídicas que en un momento dado pudieran contemplar. Estas van a suplir las lagunas o los vacíos que tiene el orden jurídico positivo y luego entonces van a guiar al legislador en el sendero de una forma correcta de emitir un resolutivo. En México, la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por salas y por los tribunales colegiados de circuito. Dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, específicamente en lo estipulado en los numerales 94 y 107 constitucional, vemos específicamente que también en lo que corresponde al 192 y 193 de la Ley de Amparo, hacen referencia a la materia de la jurisprudencia, que es la interpretación de las leyes y los reglamentos federales o locales, así como también de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Por tanto, en nuestro país el vocablo jurisprudencia se emplea en dos sentidos. El primero de ellos como un conjunto de sentencias que determinan un criterio constante sobre todo en una cuestión jurídica, pero cuando hablamos del segundo criterio o del segundo sentido, establece como una ciencia del derecho en general. Por ello, vamos a concluir que la palabra jurisprudencia equivale por un lado a una ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo, en tanto que dentro de la otra sirve para poder designar al conjunto de principios y de doctrinas contenidas en las decisiones que emanan de los tribunales. De modo convencional, entonces vemos que estamos como destinando a la ciencia del derecho el término jurisprudencia sin adjetivo alguno y jurisprudencia judicial para aquella que emana de las decisiones reiteradas de los tribunales. Por ello, vemos que en ocasiones la ley o incluso la propia Constitución atribuye un carácter obligatorio a la aplicación de los criterios reiterados que se encuentran contenidos en las decisiones de determinados tribunales y por tanto vamos a identificar que constituyen pues lo que se conoce como la jurisprudencia obligatoria. También es importante que nosotros citemos que en nuestro país existen dos tipos de jurisprudencias judiciales, las que son obligatorias y las que son no obligatorias o también conocidas como orientadoras, que son de acuerdo al carácter que tenga cada una de ellas. Por ello, vemos que la Constitución o la ley determinan los casos, los requisitos, las condiciones y los alcances de esta obligatoriedad. Ahora bien, en lo que respecta a la jurisprudencia obligatoria y no obligatoria, estas tienen la misma fuerza normativa dentro de un texto legal. Estas tesis son de dos especies o interpretativas de las leyes a que se refieren o bien integradoras de sus lagunas. De igual manera, existen también diferencias entre las características de la jurisprudencia con relación a las tesis, las que se pueden específicamente abordar tomando en consideración, repito, sus características, particularizando cuatro, que son la explicativa, la supletoria, la diferencial y la renovadora. Cuando hablamos de la primera, que es la explicativa, es en cuanto a que aclara y que fija el alcance de la ley cuando ésta se considera como obscura. Cuando hablamos de la segunda y hacemos referencia a que es supletoria, es en cuanto a dar soluciones o diferentes soluciones a los casos que de manera literal no se encuentran previstos dentro de la ley. Por eso se llama suple, estos vacíos. Cuando hablamos de la diferencial, es aquella que va a adaptar la ley a un caso en específico, evitando que su aplicación indiferenciada consagre injusticias. Y cuando hablamos de la renovadora, es cuando la ley envejece rápidamente, pero en el mismo sentido, a la acción de la jurisprudencia se prolonga su vigencia en el tiempo, haciéndose mucho más flexibles y duraderos estos preceptos. Por otro lado, vemos que dentro de los artículos
del 192 específicamente hasta el 197b de la Ley de Amparo y del 177 al 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación van a regular la jurisprudencia y también reconocen como materia de esta la interpretación de la ley. También le atribuyen de manera expresa la característica de obligatoriedad y exigen que los criterios que la integren sean firmes y reiterados. Y por tanto, vemos pues que se puede presumir que la jurisprudencia presenta también otras características como son la firmeza de la jurisprudencia, la exigencia de reiteración, la obligatoriedad, entre otras. Cada una de estas, bueno, vamos a analizarlas de manera más específica dentro de nuestras sesiones virtuales. También es importante que nosotros identifiquemos la jurisprudencia como producto dentro de la interpretación judicial y esto hace referencia al proceso de interpretación y argumentación que deben realizar los jueces para poder establecer el significado de una norma. Es por ello que se inicia con una duda sobre el significado de la norma a aplicar, es decir, no puede tratarse de una norma clara, sino que por su formulación o por los términos que en ella se expresan, deben permitir al menos una interpretación desde dos significados diversos. Es por ello que el juez debe establecer cuáles son los posibles significados y posteriormente elegir uno de ellos. En dicho acto subyace para el intérprete la obligación de elegir la mejor respuesta posible para que se evite vulnerar el derecho de alguna de las partes. Vemos que esta forma o este sentido es muy importante para evitar que puedan existir algún tipo de revictimizaciones, ¿no? Por ello se tiene que identificar los alcances de cada uno de los dos elementos y luego entonces aplicarlos de manera específica al hecho correspondiente. Vemos, estimados doctorantes, que estos y otros temas vamos a continuar explicando de manera más puntual en nuestras sesiones virtuales, como les he compartido. Les haré llegar a través de nuestro grupo de WhatsApp las ligas para que ustedes puedan accesar en las fechas y horas señaladas dentro de nuestro plan de estudio para que puedan estar presentes y si por alguna razón les es imposible, la sesión virtual será grabada para que ustedes puedan accesar a ella en el momento que les sea posible. Cualquier circunstancia estoy para servirles. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.